No había regresado a Texas en más de una década. Ni para las fiestas, ni siquiera para el funeral de su madre. Cuando llegó el sobrecolor marfil, discretamente ubicado entre facturas de luz y folletos de pizza, sintió que era un error. La caligrafía en el frente, elegante y familiar, llevaba el peso de un mundo que Landon Chase había pasado años tratando de dejar atrás. Lo contempló durante horas. No lo abrió de inmediato. Sus manos temblaban ligeramente. No de miedo. Ya no. Había sobrevivido al tipo de miedo que cambia a una persona por dentro. Este temblor era algo distinto, algo más cercano al duelo. Quizás rabia o esa vieja y amarga mezcla de ambos. Finalmente, abrió el sobre justo antes de la medianoche. La tarjeta del interior tenía un diseño de buen gusto. Letras doradas suaves sobre cartulina gruesa. Sarah Chase y Benjamin Ray solicitan el honor de su presencia. Su hermana menor, su boda en Texas. No hubo nota, ni disculpa, ni un te extraño. Solo la fría y limpia elegancia de la formalidad. Y metido en el mismo sobre, un papelito extra, uno que no era de Sarah. Era un mensaje escrito a mano. Si apareces, lo sabrán todo. Justo como temías, firmado Kendra. Ese nombre le cortó la respiración. Kendra, la primera mujer con la que había salido, la mujer que una vez lo había abrazado, le había dicho que era todo lo que siempre había deseado, y luego intentó destruirlo cuando le dijo la verdad. Que era gay, que no podía seguir fingiendo, que sentía algo por otra persona, alguien a quien ella había llamado su compañero de piso durante años. Los meses que siguieron fueron un torbellino de llamadas a su trabajo, mensajes de voz a su padre, mentiras susurradas que se extendieron por su pequeño pueblo. Había regalos que ella exigía que le devolviera. Las demandas que interpuso, incluso. Los rumores que sembró en grupos comunitarios. Pero lo peor fue la amenaza. Sí, te vas, me aseguraré de que todos sepan quién eres en realidad. Se fue. De todos modos. Abandonó el estado. Cambió de número, dejó de contestar los mensajes de Sarah, se perdió los últimos días de su madre en el hospicio. No podía arriesgarse a regresar. No cuando todo en ese pueblo estaba sumido en el silencio de la vergüenza y los secretos. Pero ahora, bueno, ahora ella se estaba casando con el hermano del prometido de su hermana. Por supuesto, seguía rondando a la familia. Por supuesto, encontraría la manera de aferrarse a algo que una vez le importó. Durante un largo rato, Landon se quedó sentado en el suelo de la cocina. Las luces de la ciudad parpadeaban más allá de las ventanas de su apartamento. El zumbido del refrigerador era el único sonido, como una extraña máquina que hacía la cuenta regresiva para la decisión que sabía que tendría que tomar. Podía ignorar la invitación. Podía quemarla como una vez quemó la vieja tarjeta de cumpleaños que su madre le enviaba. Con cariño de todos nosotros, se leía en el interior. Podía fingir que el pasado era una vida aparte, una que ya había enterrado. Pero algo dentro de él había cambiado. Quizás fue la forma en que Kendra había escrito esas palabras, con tanta seguridad, tan convencida de que aún tenía ese poder sobre él. O tal vez simplemente era el momento. El momento de dejar de empequeñecerse. El momento de afrontar la devastación y reclamar la dignidad que aún le quedaba. Miró su estantería y allí estaba. Una fotografía polvorienta encajada entre dos novelas sin leer, Landon y Ryan. Los días de la universidad. Dos chicos sonriendo a través de algo para lo que ninguno tenía palabras. Ryan, el único que lo vio con claridad, mucho antes de que él mismo se viera. No había hablado con Ryan en años. Pero ahora sus manos se movían como por instinto. Tomó la foto, le quitó el polvo y susurró, ¿y si no fuera solo? Y no sabía si Ryan respondería. Ni siquiera sabía si aún vivía en la misma ciudad. Pero la idea se había arraigado profundamente. Como un desafío, si quiere un espectáculo,
que vea lo que es el verdadero orgullo. Landon se levantó, llevó la invitación al fregadero y enjuagó la mancha de té que se había formado en la esquina. La volvió a colocar sobre la mesa. Esta vez no como una amenaza, sino como una prueba, no para él, sino para todos. Por primera vez en años, no tenía miedo de ser visto. Y nadie debería tenerlo. Si crees que historias como la de Landon merecen ser contadas, compartidas y escuchadas, sigue a Earth Stories para conocer más. Historias conmovedoras de verdad, sanación y fortaleza silenciosa. El número seguía, guardado en su teléfono. Un milagro o un error, según se mire. Landon se quedó mirándolo durante días, indeciso. Sobre el botón de llamada, luego retrocediendo. Y volviendo a indeciso. No se trataba solo de llamar. Se trataba de lo que aún podría estar esperando al otro lado. O peor aún, lo que no. Pero un domingo por la tarde, justo después de doblar la última camisa en una maleta, pulsó el botón verde. El tono de marcado se alargó como una cuerda demasiado tensa. 3 timbres. 4. Luego, clic. ¿Hola? Landon no contestó al principio. Cerró los ojos. Esa voz no había cambiado mucho. Seguía baja, seguía tranquila, seguía con esa corriente subterránea de un conocimiento silencioso. Lo transportó como si estuviera de vuelta en un balcón de la universidad viendo la lluvia resbalar contra las ventanas, escuchando a Ryan leer poesía. Hola, dijo en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. Hola, repitió la voz. Esta vez, con cierta vacilación, Landon recuperó el aliento. Soy yo. Un silencio se extendió por la línea como una herida que se examina. Luego, una risa suave, incrédula, frágil. Vaya, mira quién por fin se acordó de mi número. No era amarga. No lo era. Era cálida, como si nada se hubiera roto jamás. Landon no merecía esa calidez, pero se dejó envolver por ella. Voy a volver a casa, dijo tras una pausa. La boda de mi hermana. No he visto a ninguno en 10 años. He oído hablar de ellos, respondió Ryan, sorprendiéndolo. La gente de pueblo habla. Necesito preguntarte algo loco. Te escucho, dijo Landon, vacilando. Sintió que su orgullo se le apretaba en la garganta. Esto no era un favor cualquiera. Era como pedirle a alguien que se metiera en un fuego del que apenas había escapado. Necesito que vengas conmigo. Otra pausa. Luego la voz de Ryan, tranquila y directa. ¿Vas a decírselo? Finalmente, Landon asintió, olvidando que Ryan no podía verlo. No decírselo, solo dejar de ocultarlo. Más, Ryan suspiró, no por molestia, sino por el peso de saberlo. Entonces ya estoy haciendo la maleta. El vuelo estaba reservado para el miércoles. La boda era el sábado. Landon pasó los 2 días siguientes ensayando conversaciones imaginarias frente al espejo, probándose blazers que no se había puesto desde su última entrevista de trabajo, limpiando su apartamento como si alguien fuera a venir a inspeccionarlo en busca de rastros de culpa. Pero la culpa no estaba en las paredes. Estaba en sus huesos. El aeropuerto era ruidoso, sobreestimulante. Se encontró con Ryan en la puerta B12, un rincón tranquilo, escondido entre un kiosco de yogur helado y una librería. Y por un momento, ninguno de los dos habló. No era necesario. Ryan se veía diferente, mayor, más lúcido. Tenía canas en las sienes y su sonrisa denotaba cansancio, pero sus ojos seguían siendo dulces, firmes. ¿De verdad estás haciendo esto?, preguntó Ryan, colgándose.
Una maleta de mano al hombro. Landon. Asintió. Owen, no puedo seguir encogiéndome. Cada vez que mencionan su nombre. Ella. Sigue en su órbita. Está comprometida con el hermano del prometido de mi hermana. Es como si no pudiera desprenderse de nada de mí. Ryan sonrió con sorna. Eso explica un mensaje que recibí el mes pasado. ¿Qué? Ryan sacó su teléfono, pulsó la pantalla un par de veces y le mostró a Lan un mensaje. Número bloqueado. Sin nombre. Solo 4 palabras. Él. No es lo que crees. Landon sintió un vuelco en el estómago. Sigue intentando controlar la historia. Ryan se encogió de hombros. Déjala intentarlo. El vuelo duró 3 horas. No hablaron mucho. Landon miró por la ventana. Ryan leía un libro sobre el duelo y la transformación. De alguna manera, parecía apropiado. Cuando aterrizaron en Dallas, la humedad los envolvió como una vieja discusión. El coche de alquiler permaneció en silencio durante casi todo el trayecto, pero ese silencio no era incómodo. Era espacio. Espacio para respirar, para prepararse. La casa de la familia Chase se encontraba a la orilla de un lago, adornada con falsas columnas blancas y un columpio en el porche que nadie usaba. Landon no la había visto en años. Pero no había cambiado. La camioneta de su padre seguía teniendo la misma abolladura. El jardín seguía teniendo la misma grieta en el medio. Nada parecía diferente. Todo se sentía diferente. Todavía no habían entrado. Landon se quedó de pie junto al coche, con las manos aferradas al techo como si pudiera mantenerlo anclado. Solía soñar con entrar aquí con alguien, dijo en voz baja. Pero siempre fue una pesadilla. La gente jadeando, mi padre saliendo, mi hermana llorando, Kendra sonriendo. Ryan se acercó. Que jadeen, que lloren. Pero si sonríe, juro que le tiro vino a la cara. Landon rió, sinceramente, y su risa resonó más fuerte de lo que pretendía. Volvió a mirar la puerta principal. Mañana es la cena de ensayo. Ahí es cuando nos verán. Ryan asintió. Entonces asegurémonos de que no se olviden. Al caer la noche, Landon se sentó junto al lago mientras Ryan deshacía la maleta. Metió los pies en el agua y observó su reflejo retorcerse en las ondas. Por una vez, no odiaba al hombre que lo miraba. No había vuelto solo para ser visto. Había vuelto para ser conocido. La cena de ensayo no se celebró en un restaurante ni en un salón de banquetes. Fue en la casa de la familia Chase, como todo en ella. Privado, controlado, cuidadosamente preparado para parecer natural. El patio estaba iluminado con cálidas guirnaldas de luces, de esas que hacen que la gente se sienta a gusto, incluso cuando no lo está. Landon llegó con Ryan justo a las 6. Ni temprano ni tarde, lo justo para demostrar que no se escondían. Subieron juntos al camino de grava. 2 hombres con camisas planchadas, caminando como si el silencio entre ellos ya se hubiera pronunciado. Desde el otro lado del jardín, alguien dejó caer una copa de vino. Ese sonido, agudo y breve, fue el primero de muchos esa noche. Sara fue la primera en acercarse. Su sonrisa era tenue, una masa que ocultaba confusión. Llevaba un vestido rosa pálido y sostenía una carpeta en una mano, como si aún pudiera organizar el momento. «Viniste», dijo, mirando alternativamente a Landon y a Ryan. «Sí», respondió Landon. «Este es Ryan». Ryan le tendió la mano. Sara se la estrechó. Dudó un instante y luego lo miró. Su portapapeles. Como si pudiera salvarla. «No sabíamos». «Si lo harías», empezó, pero Landon la interrumpió. Con suavidad. «Yo tampoco estaba segura, pero pensé que si esta es la familia con la que crecí, debería mostrarme como realmente soy». Sara no respondió. Solo asintió. Demasiadas cosas sin decir se escondían tras sus ojos.
Entonces se produjo el revuelo. La gente se giró, algunos susurraron, otros miraron fijamente. Y al fondo de la multitud, como un presagio con vestido de verano, estaba Kendra. No había cambiado mucho. Su sonrisa seguía pareciendo fingida. Sus ojos seguían buscando debilidad. Y cuando se posaron en Ryan, se entrecerraron. Bueno, dijo, acercándose. Mira, quien por fin decidió dejar de jugar a las casitas en Boston. Kendra, dijo Landon, con una calma que no reconocía en sí mismo. Has traído una cita. ¡Qué valiente! Ryan permaneció en silencio. No necesitaba seguirle el juego. ¿Sabes?, continuó Kendra, más alto, dirigiendo la voz hacia el pequeño grupo de familiares que se formaba cerca. Recuerdo cuando ni siquiera podías decir la palabra gay sin que te temblara la voz. Landon no se inmutó. Y sin embargo, aquí estás, prosiguió ella, actuando como si no te hubieras estado escondiendo detrás de mí durante años. Landon la miró entonces, no con ira, sino con claridad. No me escondí detrás de ti, Kendra. Me escondí detrás del miedo y tú fuiste quien se aseguró de que siguiera vivo. Se oyeron murmullos. Alguien tosió. Su tía apartó la mirada. Ryan finalmente habló, con voz firme. No vas a arruinarle la noche. Ni a él, ni a ella, añadió, señalando a Sara. Kendra se burló. Por favor, como si no hubiera visto tu nombre antes. ¿Qué era? ¿Compañero de cuarto de la universidad? ¿O era algo más escandaloso en aquel entonces? Landon dio un paso al frente. Ya no vas a manipular mi historia. Luego, sin alzar la voz, sin inmutarse, se giró hacia la familia. Quiero decir esto. Una vez y claramente, comenzó. Sí, soy gay. Sí, lo sé desde hace mucho tiempo. Y no es algo de lo que me avergüence. Me fui porque tenía miedo de lo que esta familia haría con esa verdad. Pero no me avergüenzo. Ya no tenía miedo. Hizo una pausa, escrutando sus rostros. No vine aquí a armar un escándalo. Vine a apoyar a mi hermana. Vine porque aún creo que hay algo en esta familia que vale la pena conservar. Aunque solo sea la esperanza de que algún día dejemos de fingir. Kendra abrió la boca, pero la voz que la interrumpió no vino de ella. Vino del otro extremo de la mesa, del padre de Landon. Se levantó lentamente, un hombre curtido de unos 70 años, que aún llevaba el mismo tipo de botas que Landon recordaba de su infancia. Caminó hacia adelante, sin prisa, sin gestos dramáticos, y se detuvo frente a su hijo. ¿Ya terminaste de correr?, preguntó. Landon no respondió. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. Su padre asintió. Bien. Entonces hizo algo que Landon nunca olvidaría. Se giró para mirar al resto de la familia. El hijo es bienvenido en esta casa. Y añadió. Quien tenga algún problema con eso, que se vaya. Un silencio denso y tenso. Nadie se movió. Kendra, atónita, los miró a ambos y soltó una risa seca. Están todos delirando. Sara dio un paso al frente. Puede ser, pero al menos no somos crueles. Eso fue todo. Kendra se marchó furiosa, con los tacones crujiendo sobre la grava como si fueran petardos. Nadie la siguió. Landon no lloró. Todavía no. Simplemente respiró. Por primera vez en años, estaba en medio del patio trasero de su familia y no se sentía como un fantasma atormentando la vida de otra persona. Más tarde, cuando las luces se atenuaron y la música volvió a sonar, Ryan se inclinó y susurró. Esa fue la despedida más silenciosa que he visto. Landon sonrió.
Había regresado esperando una despedida más silenciosa. Batalla. Pero lo que encontró fue algo más poderoso. Pertenencia. Esa noche, después de que los invitados se marcharan, después de que la música se apagara y las risas se convirtieran en incómodas despedidas, Landon se encontró solo en la habitación de su infancia. El aire conservaba el mismo tenue olor a polvo, detergente y tiempo olvidado. Nada en la habitación se había movido. La estantería seguía ligeramente inclinada hacia la izquierda. La cortina aún no llegaba al suelo. Su vieja gorra de béisbol seguía colgada del cabecero, aunque no la había usado desde el instituto. Se sentó en el borde de la cama, sin saber qué sentir. La confrontación había terminado. Sin embargo, algo dentro de él se sentía sin resolver, no roto, no enfadado, simplemente inacabado, como si una verdad se hubiera dicho en voz alta. Pero otra seguía esperando en el silencio. Fue entonces cuando Sara llamó a la puerta. Entró con cuidado, sosteniendo un pequeño sobre blanco en la mano. Sin portapapeles esta vez. Sin mascarilla. Solo sus ojos, cansados. Y rojos en una quietud que él no había visto en ella desde que eran niños y se escapaban. Después del toque de queda. Debería haberte dicho. Antes, dijo ella. Pero no sabía cómo. Te lo tomarías. Ni siquiera sabía si vendrías. Landon miró el sobre. Estaba gastado, ligeramente amarillento. En las esquinas. Ella se lo entregó. Sin explicación. Él le dio la vuelta. Su nombre estaba en el frente, escrito con la letra de su madre. Él no. Se movió. Sus manos lo sostenían como si fuera de cristal. Lo escribió una semana antes de morir. Sara dijo que me lo dio en el hospital y me pidió que te lo diera. Si alguna vez volvías. Landon lo abrió despacio, temeroso de lo que contenía. No las palabras, sino los recuerdos. La carta no era larga. No era florida ni poética. Era cruda, honesta, y justo lo que había necesitado durante todos estos años. Mi querido Landon, sé que no merezco tu perdón. Y tal vez ni siquiera tu presencia, pero si estás leyendo esto, significa que aún estás aquí en este mundo. Y eso significa todo para mí. Siempre lo supe, cariño. Las madres lo saben incluso cuando fingen que no. Y yo fingí. Fingí porque tenía miedo. No de ti, sino de lo que amarte abiertamente nos costaría. En este pueblo, en esta familia, en esta vida en la que elegí sobrevivir. Ese fue mi mayor fracaso. No que no te aceptara, sino que no te protegí. Dejé que el silencio creciera, porque era más fácil que afrontarla. Verdad contigo. Pero nunca dejé de amarte, ni por un segundo. Y espero que algún día me recuerdes no como la mujer que te dio la espalda, sino como la que guardó en silencio tus dibujos de la infancia, que guardó cada mensaje de voz, que vio tus presentaciones de la universidad una y otra vez, como si fueran los Oscar. Quería más tiempo, quería otra oportunidad para decírtelo en persona. Espero que esta carta pueda hacer lo que mis palabras nunca pudieron. Vuelve a casa algún día, no solo a la casa, sino a ti mismo. Con amor, siempre. Mamá. Landon no lloró. No tenía por qué. Algo dentro de él simplemente se relajó. La parte de él que había estado apretada durante años, reprimiendo la vergüenza, el miedo, el dolor de ser invisible, comenzó a ablandarse. Dobló la carta de nuevo en el sobre y la colocó en la mesita de noche. Guardó tu mantita de bebé, dijo Sara en voz baja. Incluso después de que papá le dijera que la tirara. La escondió en su armario. La encontré el año pasado, aún envuelta en papel de seda. Landon levantó la vista. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Sara suspiró. Porque yo tampoco te protegí.
Yo también tenía miedo. Y no quería admitir que mi silencio le facilitó a Kendra hacerte daño. ¿Te usó?, dijo Landon en voz baja. Sarah asintió. Lo sé. Ahora lo veo. Pero pensé que si lo ignoraba, si sonreía a pesar de todo, tal vez no sería tan cruel. Tal vez pararía. No lo hizo. No, susurró Sarah. Ella simplemente esperó al público adecuado. Se sentaron en silencio. Dos hermanos entre los escombros de viejas decisiones, respirando juntos en la quietud. Entonces ella lo miró de nuevo. Siempre fuiste el valiente. Solo que no lo sabías. Landon no respondió, pero extendió la mano para tomar la suya. Por primera vez en una década, se sentaron como familia. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían. Esa noche, Ryan lo encontró afuera, en el columpio del porche, mirando la luz de la luna sobre el lago. ¿Estás bien?, preguntó. Landon le entregó la carta. Ryan la leyó despacio, con atención. Cuando terminó, la colocó en su regazo y no dijo nada. No necesitaban palabras, solo presencia, solo silencio. Porque a veces la sanación no llega con un discurso dramático. A veces llega silenciosamente en mitad de la noche, envuelto en papel y sellado con la letra de alguien que se marchó demasiado pronto. La mañana de la boda llegó, con una luz tenue y una extraña quietud en el aire, como si hasta los pájaros contuvieran la respiración. Landon estaba de pie, frente al espejo, abotonándose la camisa. Lentamente, cada clic de la tela más simbólico que funcional. No se trataba de verse bien. Se trataba de estar presente, de ser visto. Ryan apareció en la puerta, con la corbata desatada y un café en la mano. ¿Listo? Landon no apartó la vista del espejo. Casi. No estaba seguro de qué exactamente se estaba preparando para la ceremonia, las miradas familiares o simplemente el hecho de existir plenamente en un lugar que una vez lo hizo desaparecer. Pero esta vez no se sentía pequeño, no, invisible. Se sentía arraigado, y eso era suficiente. La boda fue preciosa. Sillas blancas daban al lago. Magnolias adornaban el pasillo. Todo lucía perfecto, tal como Sarah lo había deseado. Los invitados llenaron los asientos lentamente, con cautela, como si aún dudaran de si lo sucedido en la cena de ensayo había sido real o solo un desliz emocional en su historia, por lo demás, tan bien construida. Landon y Ryan no se escondieron. Se sentaron en la segunda fila, con las manos juntas, los hombros rozándose, pero sin aferrarse. No había necesidad de fingir, solo de ser. Sarah caminó por el pasillo, radiante de color marfil, con la mirada fija en Ben, su prometido. Pero, al pasar junto a Landon, se detuvo, brevemente, lo suficiente para que él viera su sonrisa, pequeña, sincera y completamente suya. Era la primera vez desde que eran niños que lo miraba sin reprimirse. La ceremonia transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. Se pronunciaron los votos, se intercambiaron los anillos. Los aplausos estallaron como lluvia de verano. Y luego llegaron los discursos. El hermano de Ben fue el primero en hablar, seguido por la compañera de habitación de Sarah en la universidad. Risas, ligereza, el ritmo habitual de un brindis de boda. Entonces, inesperadamente, Sarah se puso de pie de nuevo. Entró. Ella sostenía el micrófono como quien sostiene una frágil verdad. No iba a decir nada, comenzó. Pero esta semana me enseñó que el silencio es solo otra forma de arrepentimiento. El público enmudeció. Quiero agradecer a alguien que cambió esta semana para mí. Alguien a quien una vez pensé que nunca volvería a ver.
Mi hermano. Landon. Se quedó paralizado. La voz de Sara no vaciló. Crecimos. En la misma casa, pero a veces. Vivíamos en planetas diferentes. Tuve miedo cuando se fue, pero nunca me pregunté por qué tuvo que irse. Dejé que el miedo de los demás me hiciera sentir pequeña, y dejé que mi silencio se convirtiera en su ausencia. Pero él apareció, no solo por mí, sino por él mismo, y al hacerlo, me recordó lo que debería ser una familia. Se volvió hacia Landon. Lamento no haber luchado por ti antes, pero estoy orgullosa del hombre que eres. Ahora, espero que este sea solo el primero de muchos nuevos comienzos. La sala exhaló al unísono. Landon parpadeó con fuerza. Ryan le tendió la mano. Y en ese momento, algo viejo y pesado finalmente se liberó. Después de la ceremonia, la gente se acercó a Landon, no con lástima, sino con sinceridad. Un primo con el que no había hablado en años lo abrazó con fuerza. Su tío le dio una palmada en el hombro y le dijo: «Lo hiciste bien, muchacho». Incluso su padre, que antes solo hablaba con gruñidos y advertencias, se puso a su lado durante la cena y brindó con una sencillez asombrosa. Dejó atónitos a todos en la mesa. «Por mi hijo, que nunca vuelva a olvidar quién es». Landon no durmió esa noche. En cambio, se sentó afuera con Ryan, con el lago quieto y plateado bajo la luz de la luna. Hablaron en voz baja de todo y de nada. Recuerdos de la universidad, películas favoritas, la sensación de volver a casa a un lugar que finalmente había dado cabida a la verdad. «Ryan», preguntó, «¿y ahora qué?». Landon no tenía una respuesta detallada, pero sonrió. «Ahora construimos algo que sea nuestro. Basta de escondernos. Basta de huir. Simplemente vivir». En los días siguientes, regresaron a Boston. Landon no borró el pasado. No intentó reescribirlo. Lo llevaba como una piedra en el bolsillo. No pesada, pero presente, un recordatorio de quién era y lo lejos que había llegado. Enmarcó la carta de su madre y la colgó en el pasillo. Llamaba a Sara una vez por semana. Mantuvo la foto de él y Ryan en la nevera. No escondida tras imanes, sino centrada. Y en la puerta de entrada, junto a un sencillo felpudo, colocó una pequeña placa de cerámica que decía: «Esta casa cuenta la verdad». Porque así era, y finalmente él también. ¿Alguna vez has encontrado el valor para decir tu verdad en una habitación llena de silencio? Comparte tu historia a continuación y ayuda a alguien más a encontrar su voz. Si la historia de Landon te conmovió, sigue a Earth Stories para leer más historias reales, sinceras y sanadoras como la suya.